Hola a todos, qué emoción volver aquí a este live. Es el primero que vamos a hacer de muchos. Ya tenemos toda la agenda copada hasta junio más o menos con unos invitados increíbles. Y hoy vamos a tener dos invitados súper chéveres que nos van a hablar sobre esta contingencia que está sucediendo sobre los sistemas informáticos electrónicos. Ustedes saben que esto la verdad nos tiene a todo súper mal en el comercio exterior, el sistema de importaciones está siendo actualizado y pues nos van a contar hoy pues como todo lo que está sucediendo alrededor de esto. Tenemos dos invitados súper especiales que son Tobías, abogado, aduanero, y también la doctora Francia Hernández. Saludo a todos tus seguidores, a tus clientes y a las personas que se están conectando en este momento. Un saludo especial. Nada, pues primero agradecerles a ustedes por este espacio, gracias por ser los primeros invitados del año, me siento súper honrada de tener a dos expertos en el tema. Y segundo, pues me gustaría que se presentaran primero la doctora Francia, que ya ella fue la con la que cerramos el año, pero sería bueno que te vuelvas a presentar, porfa, y luego el doctor Tobías. Bueno, Manuela, gracias por cerrar el año 2023 con nuestra visita a tu red. Y bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Francia Hernández, yo soy abogada, tengo sede principal en Medellín, Antioquia. Nosotros atendemos dos firmas, una en Colombia y otra en Miami. En Colombia, Hernández y Abogados, y en Miami, Ace Custom Advisory. Tenemos toda la asesoría en comercio internacional, específicamente en el área jurídica, derecho aduanero, y pues también soy docente universitaria y miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Desde nuestra expertise acompañamos también a los empresarios en todo el tema de formación en sus modelos de importación y exportación de mercancías, y a los operadores de comercio exterior en sus procesos logísticos. Adelante, Tobías. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Tobías Zapata Campuzano, soy abogado especialista en aduanas. Pues no tengo por el momento firma en Estados Unidos, muy pronto. Actualmente llevo un año largo trabajando como independiente, y tuve la experiencia de manejar el departamento jurídico de agencias de aduanas por alrededor de 5 años. Excelente. No, pues muchísimas gracias. Esa trayectoria que ustedes tienen es súper chévere y la verdad agradezco muchísimo que puedan estar aquí. Bueno, hablemos un poco de esta contingencia que está sucediendo, esta crisis aduanera que está siendo tan horrible en el comercio exterior. Llevamos, si no estoy mal, un mes y medio, casi 2 meses en este tema. Se cayeron los sistemas informáticos porque los están actualizando. Cuéntenos, por favor, y lo más importante, la acción que ustedes hicieron en contra de tono para que esto se acelere un poquito. Entonces, bueno, yo lo que les puedo primero advertir, que es una referencia importante entender, que desde la estructura normativa aduanera nosotros tenemos una ley marco de aduanas que se actualizó después de 40 años en el año 2013, que es la ley 1609 el 2013. Desde antes de esa época nosotros ya teníamos unos compromisos adquiridos también con la comunidad andina de hablar de declaraciones únicas y de modernizar nuestro sistema aduanero. Eso, digamos que hemos venido prorrogándolo desde el año 2007. La ley marco de aduana, que ya les va a explicar un poquitico todavía en qué consiste una acción de cumplimiento y por qué efectivamente estamos llamando a que la autoridad cumpla con lo que dice la ley marco, y adicionalmente estamos también llamando a que la autoridad cumpla con el contenido del decreto 1165, su artículo 27, en la resolución 46, su artículo segundo y siguiente, sobre el manejo de los sistemas informáticos en Colombia. Estamos advirtiendo que la ley marco, desde el año 2013, ya traía un contenido normativo, unas disposiciones específicas que le decía a la autoridad aduanera: estamos cambiando el marco y los sistemas informáticos deben ser actualizados en unos plazos específicos no mayores a 2 años, a 24 meses, con digamos, periodos probatorios. Colombia, en virtud de todos sus compromisos que se adquieren en todo el tema de la modernización de la norma aduanera, pues efectivamente expide el decreto
390 en el año 2016 y actualiza los regímenes aduaneros buscando efectivamente ese espacio de modernización, ¿sí? Y en ese espacio de modernización el compromiso no era otro que buscar que esos nuevos regímenes que tenían contenido en el decreto 390 se compadecieran con lo que se estaba buscando en la agilización y en la automatización del servicio aduanero, ¿sí? Yo siempre hablo de que tenemos un referente importante en todo el tema de la estructura normativa, en todo el tema de tecnologías y actualización tecnológica, y es la ley 527 del año 99, ¿sí? Que obliga igual a todas las entidades del Estado a aplicar todos estos criterios. Es importante decir que el decreto 2685 desde el año 1999 ya tenía un primer acercamiento a todo lo que son documentos electrónicos, a todo lo que es el cumplimiento de las obligaciones a través de la automatización, ¿sí? Y hablaba efectivamente, por lo menos, de que no solamente la factura fuera litográfica, sino también se migrara a esa factura electrónica. Desde esa época hasta la actualidad, nosotros venimos sosteniendo unos sistemas, digamos, doble proceso de sistematización, porque tenemos un programa que se llama Siglo XXI y un programa que se llama SIG para los diferentes regímenes. Eso ha hecho mucho más complejo para los operadores de comercio exterior realizar las operaciones portuarias, realizar las operaciones de declaración y efectivamente que Colombia se actualice en esa condición de modernizar el sistema aduanero colombiano y cumplir con los compromisos adquiridos, vuelvo y te digo, en acuerdos de orden multilateral, pero también en acuerdos de orden regional como la Comunidad Andina, pero a su vez en tratados de libre comercio suscritos en los tiempos de aduanamiento y desaduanamiento de mercaderías. Entonces, además tenemos tratados de nueva generación, como lo son el acuerdo con Estados Unidos, que nos obligaba a entrar a que todos estos procedimientos de aduanamiento y desaduanamiento, no voy a hablar específicamente si los de ligero o corto alcance, si los de tráfico postal y envíos urgentes, si los envíos de entrega rápida, si los procedimientos de descarga, a eso no me voy a referir. Lo que voy a referir es que desde la Organización Mundial de Aduanas hemos venido hablando de automatización de operaciones y en ese orden de ideas, la ley marco recogió todas esas condiciones, la ley marco de aduanas, en los artículos que nosotros ya le voy a dar el espacio también al doctor Tobías, demandamos como incumplidos, no tiene, digamos, justificación desde el punto de vista ni del Ejecutivo, ni del presupuesto, que desde el año 2013 estemos anunciando la automatización de esos procesos, la modernización del sistema informático y la actualización de los mismos a toda la banda de nuevas tecnologías. Hoy, por ejemplo, ya hemos pasado el tema del tema electrónico, del tema digital, a todo lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Y de entrada nuestro sistema no se ha adoptado ni al 1, ni al 2, ni al 3, ¿sí? 1, 2, han pasado diferentes periodos presidenciales, digamos, desde el año 2013, hemos venido asumiendo algunos compromisos con el sector privado, en donde le hemos estado diciendo, ya hicimos una evaluación del sistema, nos fuimos por la tecnología japonesa, nos fuimos por la tecnología holandesa, en fin, no, aquí no voy a hablar de todo lo que ha ocurrido, aquí voy a advertir lo siguiente. 1, si estuviésemos hablando en este momento de que estamos actualizando el sistema, una actualización del sistema, digamos, no debe de manera sana demorar más de 2 meses ni frenar las operaciones de comercio internacional del país, ¿sí? Porque si es una actualización del sistema, ya otros directores, y creo que Analdex se pronunció en carta abierta esta semana, y dejó decantado la participación de diferentes direcciones generales en donde también se hicieron las actualizaciones del sistema sin generar un caos. 2, si efectivamente encontramos daños de fondo en el SIGA y el siglo XXI, pues lo que nosotros estábamos pidiendo era que había que migrar de la contingencia a la suspensión de términos aduaneros. ¿Qué significa la suspensión de términos aduaneros sobre toda la importación?
no significa otra cosa que decir, hoy la norma aduanera recoge que quien va a importar mercancías y se va a trasladar a una zona primaria como depósito, tiene un mes prorrogable por otro mes para hacer su operación de declaración aduanera. Es decir, para pasar de la fase de control simultáneo, de control previo al control simultáneo. Entonces, lo que estábamos solicitando es, tenemos altos inconvenientes en cumplimientos de modificaciones de declaraciones o de presentación de declaraciones anticipadas o la declaración en sí misma para cumplir con los términos de almacenamiento, pasa de la contingencia a la suspensión de términos porque definitivamente se está generando un grave riesgo tanto para importadores como para operadores de comercio exterior que muy posiblemente posteriormente pudieran generar sanciones. También ya voy a empezar De a hecho, la explicar. consecuencia jurídica que todos hemos esperado desde que inició esta actualización del sistema informativo de la DIAN, porque es que todos los días vemos que hay usuarios que se están viendo afectados por un problema que fue generado exclusivamente por la administración y que a la fecha no tenemos ninguna solución. Manuel, desde el punto de vista de país, Colombia merece una respuesta de por qué hoy se suspendió el contrato que se tenía suscrito para una modificación sustancial del sistema informático aduanero, como lo anunció en su momento la Dirección General de Aduanas, en ese momento la directora, la doctora Ingrid Díaz, que supuestamente debía salir a pruebas el año pasado. Segundo, las 48 fallas que se detectaron del sistema informático, yo rendí un informe de un listado de fallas del sistema que efectivamente estaban bloqueando la oportunidad en la presentación de las declaraciones aduaneras, que pueden ser más de 12 sustanciales, ¿sí? Entre ellas, una muy grave, que fue en su momento los auxiliares de la función aduanera, que así le han llamado a los agentes de aduana, por simplemente presentar un ejemplo, cuando vinculan o desvinculan un funcionario que los va a representar ante la autoridad, tienen un término específico que les da la ley, no es un invento, les da la norma para anunciar el retiro. Si no lo hacen dentro de ese término, tienen una sanción, ¿sí? En ese momento el sistema no permitía, ¿sí?, ingresar para hacer las actualizaciones de vinculación y desvinculación de usuarios, ¿sí? Teníamos inconsistencias en pasar del estado de un estado al otro. Entonces, cuando tú haces una declaración de importación, pasas de estado 50 al estado 100, al estado 150, dependiendo de la fase en el proceso en que estás. Después de que presentas una declaración, pides una aceptación, pagas ante bancos y sigues al siguiente estado, te dejaba en línea por un término en donde no sabía si la declaración había cursado o no, si el pago se había cursado o no. Y hoy incluso tenemos gente que volvió a presentar declaraciones, duplicidad en aceptaciones, que puede quedar en sanción, en situación irregular por la interpretación de indebido uso del sistema. Y la contingencia en sí mismo posiblemente no sea un instrumento de defensa. Por eso se estaba solicitando también la suspensión de términos. En nuestro juicio, o personalmente en mi juicio, creo que Colombia merece una explicación técnica de la autoridad aduanera en Colombia, en este caso el director general de la DIAN, de la Dirección General de Aduanas, en donde presente un informe concienzudo de efectivamente cuáles fueron las fallas, en qué consistían esas fallas, en donde esas fallas estaban contribuyendo supuestamente, como lo dijo la Dirección General de la DIAN, a que era un sistema que estaba muy sensible al contrabando. Un contrabandista no presenta declaraciones aduaneras, no pasa por una aduana presentando su mercancía o muy posiblemente no utiliza el sistema informático. Porque entonces deja la duda de que llevamos más de 20 años con un sistema que se está manipulando para el delito y no debiera ser así, ¿sí? Ya les vamos a contar, lo voy a les pasa el doctor Tobías. Estos son los antecedentes de lo que ocurrió desde el 14 de noviembre hasta la actualidad. Yo ahorita sé que hay un chat que ha creado la entidad para que todos vamos mirando las fallas y los errores persisten en algunas, para algunas operaciones.
nuestra, nuestra petición en la acción de cumplimiento, que ya el doctor Toya les explicará que es una acción de cumplimiento, que dice el artículo 87 de la Constitución Política, que dice la ley 393, no es otra cosa que reclamar el cumplimiento a que esa norma daba 24 meses, prorrogables por otros 24 meses, para ya tener un sistema de manera completamente actualizado. Uno. Dos, que se presente un informe serio, técnico, real, de las situaciones de tiempo, de las situaciones técnicas, que realmente respondan qué fue lo que le arreglaron al sistema y en qué consistían en esas inconsistencias o, o digamos cuáles eran las salvedades que quería hacer la autoridad aduanera supuestamente para generar una actualización del sistema que impidiera utilizar el sistema actual por parte de, digamos, eh, sujetos que no estuvieran utilizándolos para realizar sus operaciones de manera legal. Y definitivamente que en el evento en que se mantenga esta contingencia, que supuestamente ya está levantada, pero todavía seguimos con intermitencias, se reconozca esa suspensión de términos, porque cuando radicamos la solicitud de, la acción de cumplimiento, la DIAN no había sacado la carta, no había emitido la carta que emitió esta semana diciendo, bueno, ya tenemos actualizado el sistema, ya estamos trabajando a normalidad, cuando todavía no hay normalidad al 100%. Digamos que eso es, Manuela, un planteamiento general. Le voy a dar espacio al doctor Tobias para que hable un poquito de qué es una acción de cumplimiento, qué fue lo que se solicitó. Y si quieres, doctor Tobias, tú que estás ahí juicioso, estoy llegando aquí a la oficina, podamos efectivamente tener el espacio de hablar de esos 11 puntos que nosotros encontramos como débiles que pudieran generar más adelante una condición de riesgo para los usuarios de comercio exterior a nivel sancionatorio. Gracias, doctora. Pues bueno, no, siguiendo la misma línea que mencionó y que inició la doctora Francia con esa introducción que nos hizo dentro del marco normativo de lo que implica todas las consecuencias jurídicas que trae esta contingencia, que a la fecha no se ha generado una suspensión de términos como debió haber sido desde el principio. Nosotros realmente partimos. Espérame un momentico, Tobias. Doctora Francis, ¿será que tú le puedes poner mute a tu micrófono para que no haya interferencia? Ya lo puse. Muchas gracias, qué pena. Listo, nosotros partimos realmente de escuchar todas las necesidades de nuestros clientes constantemente diciéndonos, no tengo sistema, no tengo sistema, se me va a, tengo que presentar una declaración, no puedo, tengo que hacerla 5, 6, 7, 8 veces, no puedo bajar a mis usuarios, mira, yo soy un usuario calificado, eh, necesito pagar los impuestos a final de mes, los consolidados, no los puedo pagar, ¿qué hacemos? Nosotros decíamos, algo tenemos que hacer y puntualmente fue que nos remitimos a la ley 393 del 97, la acción del cumplimiento, que simplemente es exigirle a la administración, es exigirle a un usuario que cumpla lo exigido por la ley. Y como bien lo decía la doctora Francia, la ley marco de aduana nos consagra que la administración tenía 2 años para hacer este tipo de actualizaciones, ¿cierto? Y que a su vez una actualización de un sistema informático tan riguroso como es el que debe tener la administración no tendría por qué afectar a los usuarios. Porque al final del ejercicio, y si uno revisa los informes que comparte constantemente la administración, no está pasando nada. Realmente estamos ante, ante un país que se queja por una situación que no puede controlar, pero para la DIAN no está pasando nada. Y ahorita estaba revisando uno de estos, una pestaña que ya sale en la página de la DIAN donde hacen como un recuento de todo lo que ha sucedido y que empezar, pero no está pasando absolutamente nada. Pues estamos frenados, pero a ojos y expensas de la administración no hay nada. Tanto así que a pesar de que ponen cuáles son los servicios que se pueden utilizar a través de la plataforma SIGA, y casi todos están bien, el último ítem que dice se presenta intermitencia en el funcionamiento general del sistema está en amarillo, lo que quiere decir que dejaría sin efecto todo lo demás. Entonces me dicen que yo puedo hacer un consolidado de pagos UTS o EA, pero es que a su vez me están diciendo que hay una intermitencia, entonces yo puedo o no puedo. No puedo, ¿cierto? Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Entonces,
nos sentábamos a pensar y decíamos, listo, ¿qué vamos a hacer? Porque es que nosotros no podemos quedarnos en un momento eh, quietos ante el desespero de todas las personas que están sufriendo y padeciendo esta situación actualmente. Ya nos sentábamos y revisamos, fuimos muy curiosamente a revisar la ley marco de aduanas y determinamos que lo más considerable y lo más acertado en ese momento era presentar una acción de cumplimiento para hacerle exigible a la administración el cumplimiento del parágrafo primero del artículo cuarto. Simplemente me, me indica que la DIAN tiene que velar por una eficacia en sus sistemas, ¿cierto? Y si yo tengo una violación del principio de eficacia, que quiere decir que presta un servicio de manera ágil y oportuna, y si yo no puedo hacer eso, pues estoy violando el derecho de eficiencia, perdón, a todos mis usuarios aduaneros. Por cualquier motivo, por A o por B, los estamos atropellando, ¿cierto? Y es algo que, insisto, lo más grave del tema es que para la DIAN no está pasando nada, que la realidad aduanera del país está dividida en dos, entre el sector que son los usuarios y entre la administración, ¿cierto? Y la administración no pasa nada, pero todos los usuarios lo sufrimos. Después, ¿cierto? También hacemos exigible el numeral tercero del artículo quinto, que es el que me dice que la DIAN tiene 24 meses para realizar las pruebas pilotos con intervalos de 6 meses, ¿cierto? Y son pruebas que apenas dice la administración que eso no afecta, pero pues son pruebas que tenían que estar haciendo constantemente y que no tendrían por qué frenarnos como tal. Y que como consecuencia de lo dicho se declare la suspensión de términos no por capricho, porque es que la mera contingencia no servirá el día de mañana como una exoneración de una responsabilidad, si bien se tendría que alegar en todos los aspectos, pero ya la DIA nos está diciendo, para mí no hay nada, yo no tengo nada malo, mis sistemas están bien, vea que aquí hay una cifra que me dice que se han podido tramitar desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero 300.965 declaraciones. Entonces no hay ningún error. Entonces yo con qué voy a defender el día de mañana si para la DIAN eso está bien, ¿cierto? Y yo me sentaba ayer en la noche a analizar un poquito estas cifras y nosotros decíamos, ¿con base en qué estamos sacando esto? Realmente listo, es que efectivamente se pudieron tramitar casi 301.000 declaraciones, eh, pero ¿cuánto costó hacer eso? ¿Dónde está la relación del tiempo? ¿Dónde está la relación frente a otros años que se han presentado? ¿Cierto? ¿Dónde está la relación de errores y de trámites que se tuvieron que hacer adicionalmente? Y nos causaba mucha curiosidad viendo todo este panorama frente a las respuestas que nos daba la administración y ante la lista y ante la queja que había presentado la doctora Francia inicialmente, porque la respuesta de la DIAN era muy fácil. La respuesta de la DIAN era, haga el trámite manual, listo. ¿Cuántos funcionarios va a asignar la DIAN para yo poder hacer todos los trámites manuales que necesito en Colombia? No hay. Pues no me va a dar la proporción, pues eso es absurdo. Y la segunda solución que me daban es, sí, y me acuerdo perfectamente porque lo discutimos ese día, una respuesta más excepcional que nos decía, eh, si usted tiene un error al momento de emitir el sticker para pago, la solución es volver al sistema e ingrese y saque otro. Es que el sistema es lo que está malo. Es que solución me están dando. Eh, estas circunstancias que permean esa situación fue lo que nos llevó en un momento a decir, actuemos, trabajemos y vamos a ver cómo podemos defender un poco los intereses de todos en este escenario, los intereses de los importadores, de las agentes de aduanas, de los depósitos y de muchos usuarios. Pero a mí me preocupa mucho el tema de los pagos consolidados porque como ustedes dicen, o sea, si ni siquiera se suspenden los términos y yo tengo plazo perentorio para presentar el pago consolidado y no lo puedo hacer porque el sistema está caído, voy a ser sujeto. Horror. Tuvimos bastantes casos de UTS, de OEA, en donde, y enviamos la prueba a la subdirección, en donde al momento, recuerdo muy bien que eso fue comenzando enero, eh, eh, se les vencía un lunes, un martes, efectivamente les persistía el error al emitir el recibo oficial. Y finalmente esto también puede llevar a la pérdida de la respectiva autorización.
¿sí? Entonces, lo que queríamos era efectivamente que ese espíritu de justicia que predica el decreto 1165, que al usuario no se le puede exigir más de aquello que en la misma ley está previsto, se materialice porque la contingencia fue escueta. Es decir, tanto en su motivación en sí misma como en las consideraciones de orden legal de los derechos que debían serle reconocidos a los usuarios y sobre todo que pues los gremios hicieron un estudio muy juicioso, vimos pronunciamientos de FITAC, vimos pronunciamientos de ANALDEC, en donde cuantificaron las pérdidas y el no reconocimiento del Estado colombiano, porque es que es el Estado colombiano, que esas pérdidas realmente se materializaron, conlleva incluso a que hoy los usuarios aduaneros puedan incoar otro tipo de acciones legales en contra del Estado para reclamar efectivamente esos costos ante la falla en la prestación del servicio aduanero, ¿sí? Pero no es el deber ser, porque entonces por un lado estamos advirtiendo que hemos creado mecanismos como la subdirección de facilitación para traer en sí mismo mecanismos de facilitación, pero por el otro lado, en la parte más delicada, que es la modernización, la actualización de nuestros sistemas informáticos, nos estamos quedando cortos ante la realidad de lo que es conversar con otras aduanas del mundo que permiten incluso la digitalización de documentos y un esquema diferenciado en la transmisión de los documentos soportes aduaneros, ¿sí? Que hacen además que la aplicación de ciertos acuerdos comerciales, porque eso sería pues espacio, puede ser de otra disertación, se agote en sí misma en una imposibilidad incluso decirle a Estados Unidos, vea, mándeme la factura, pero yo ya se la mandé, mándeme el certificado, pero yo ya se lo mandé, no, no me sirve, necesito que me lo ponga en el correo. Y eso es lo que estamos esperando desde el año 99, ¿sí? Con efectivamente ya una ley marco que nos está diciendo tenían 24 meses y con la explicación que merece todo el Estado todos los ciudadanos colombianos que utilizan el comercio exterior y los de manera directa y los que son consumidores pasivos del mismo porque van a ver el sobrecosto en sus mercancías trasladado precisamente por esa ausencia de oportunidad de quienes directamente importan o exportan para poner el producto a tiempo. Que esto a mí me parece súper preocupante, eso es una situación que estamos viviendo en todo el comercio exterior que la verdad nos afecta demasiado porque es que Colombia es 100% importador prácticamente, o sea, nosotros importamos más de lo que exportamos y el sistema justo que están actualizando SIGA, que es el proceso mediante el cual nosotros informamos las declaraciones, mejor dicho, todo lo de las importaciones se hace por ahí y está loquísimo, o sea, ese chat que hay de pruebas piloto es una locura. Todo el día están escribiendo ahí que no tengo el sistema, que se cayó, que no me deja pagar, que no me deja presentar. Las únicas respuestas son actualice las cookies, borre cookies, actualice, métase por Mozilla. O sea, esto no es una solución de verdad tangible. Creo que es importante que nosotros como usuarios del comercio exterior seamos conscientes de que si bien estamos sujetos a un cambio, me parece a mí, yo no sé ustedes qué piensen, que esto se tenía que haber hecho de una manera escalonada y con suspensión de términos sí o sí, porque si no, entonces vamos a ser sujetos de sanciones. O sea, la forma más fácil de sancionarnos, pues dañémosles el sistema y embarremos a todos los importadores. Así no me parece que sea como una manera adecuada. Pero yo creo que la constitución política parte de la presunción de buena fe. La construcción del artículo 83 habla de esa confianza legítima de la relación administrado-administración y precisamente de esa buena fe, que cuando nace la Constitución del año 91, el constituyente primario Álvaro Gómez Hurtado la fundamentó y la sustentó precisamente para traerla a nuestro ordenamiento jurídico en el ejercicio pleno de esa confianza legítima. Hoy está siendo vulnerada por quien efectivamente tiene esa jerarquía superior que es el Ejecutivo, quien además de emitir las reglamentaciones, porque estamos dentro de un sistema de ley marco, tiene la facultad de administrar y a su vez se le otorgó la facultad de sancionar, que ese es otro tema aparte, ya hay demandas de inconstitucionalidad del decreto 920 y
Entonces estamos en manos de un poder que hoy nos está afectando porque una carta de las intervenciones del sector privado, las sustentaciones al parecer no han sido de valía suficiente para que el Ejecutivo planee, proyecte, motive y entregue, que además es otra función que tiene la Autoridad Tributaria de Honor en Colombia, que está contenida en el decreto 1742, de motivar sus actos. Doctora, se le fue la voz. Tener como mínimo una motivación razonable y suficiente en las condiciones en las que se iba a adelantar la actualización del sistema, en los motivos del por qué, para qué y para cuándo iban a entregar, y en otorgarle al contribuyente, en este caso a los usuarios, un espacio reflexivo de cumplimiento, que es lo que hoy llamamos suspensión de términos, ¿sí? Ni uno, ni dos, ni tres. Y no nos estamos yendo a pedir una cosa que no estuviese plenamente regulada en el decreto 1165, ni tampoco plenamente establecida en el marco que lo contiene, que es la ley 1609. Estamos advirtiendo que yo no puedo decretar un estado de contingencia y mantenerlo prolongado en el tiempo sin acudir a otras vías administrativas que de paso reviertan para el ciudadano, para el administrado, un alivio, una condición de protección, porque es que soy yo quien estoy incumpliendo en mi compromiso, en mi obligación de satisfacer un servicio informático. Porque además es que el derecho no se sacrifica, es decir, el derecho no puede ser aquí sacrificado por una funcionalidad. Cuando uno implementa las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones a través de, es una herramienta, no es el derecho en sí mismo. El sistema es una herramienta y por lo tanto, ante la ausencia de la herramienta, entonces se le deben entregar a los ciudadanos otros instrumentos para que en alguna medida puedan cumplir con sus obligaciones sin sacrificar ni el derecho de libertad de empresa, ni el derecho al cumplimiento de sus obligaciones, ni tampoco llevarlo a unas normas, a un estado de incumplimiento que pudiera revertir en que ese artículo 95, numeral 19, que me dice que yo debo contribuir de manera justa, mañana venga a ser sorpresivo un programa de fiscalización porque el contribuyente se quedó sin pruebas porque la sola contingencia en sí misma no es una prueba por la forma como finalmente quedó expuesta en el ordenamiento administrativo. Esa es como mi posición. Totalmente, totalmente, doctora. La verdad, estoy súper de acuerdo con todo eso y me parece que muy, muy oportuno la acción que ustedes interpusieron de que me gusta. Manuela, Sí. y quiero cerrar y voy a dejar hablar a Toya, entonces yo no tomo la palabra, pero es invitar a todos los que te están escuchando, es ustedes como ciudadanos tienen el derecho de presentar una acción de cumplimiento, no quedarnos en los derechos de petición, no quedarnos en los derechos de petición, o si nos vamos a ir a una acción de tutela porque posiblemente no prospere, pero lo que estamos pidiéndole al Estado colombiano es cumpla con el contenido del mandato superior, Constitución Política, Ley Marco y Decreto, en la actualización de estos sistemas, mucho más que hay unos compromisos de orden multilateral y hay unos compromisos de orden regional a través de la CAN que hoy no se han cumplido por la ausencia de esa actualización. Entonces, invitarlos también, no solo somos nosotros, aquí hay muchos abogados que nos están viendo, puede ser cualquier ciudadano del común, el que hoy puede ir a un juez administrativo a solicitar lo mismo, a través de la vulneración del artículo, de acudir a la vía contenida en el artículo 87 de la Constitución Política. ¿Y qué se espera finalmente de parte de la DIAN con respecto a esto? Si, digamos, ellos, digamos, creo que fue hoy o ayer que emitieron pues como un comunicado diciendo que ya a partir del 9 de febrero, si no estoy mal, ya está todo en su totalidad, lo cual no se sabe. Supongamos que se cumpla todo antes de la fecha de respuesta de la acción de cumplimiento, ¿cómo se procedería ahí en materia legal?
No, es que como lo dijo el doctor Tobías, nosotros presentamos la acción de cumplimiento en doble vía y técnicamente lo que el comunicado de prensa, vuelvo y digo, es un comunicado de prensa, no he leído de manera juiciosa una motivación de la entidad en donde solo para el tema de lo que fue suspender en contingencia el servicio de manera formal y de manera correcta, me justifica cuáles fueron esos 48 errores o más errores que encontraron y cómo los subsanaron y para qué servía subsanarlos y en qué momento efectivamente ellos consideran que se hacen las intervenciones. Eso va en la vía frente a lo que se solicitó de manera subsidiaria, que fue la suspensión de términos. Aquí lo que se mantiene es la petición principal de que se actualice y se modernice el sistema informático tal como nos lo había anunciado la autoridad aduanera, de acuerdo a unos compromisos que creo que tenían con el Banco Interamericano de Desarrollo y demás, en donde nos habían informado que ya estaban unas pruebas, en donde ya habíamos supuestamente entrado. Este decreto 65 se supone que es un decreto provisional, que no era un decreto definitivo porque íbamos efectivamente a tener esa actualización para el año pasado, en pruebas que iban hasta este año para tener completamente integrado todo lo que era la declaración única, todo lo que eran los sistemas del sistema informático interactivo, todo lo que iban a ser las inspecciones no intrusivas, simultánea, que estábamos incluso hablando de aplicación de inteligencia artificial. ¿Dónde quedó eso? O sea, porque si a eso vamos, los términos que da la ley era 2013, 14, 15, 16, a 2016 ya debíamos tener uno completamente modernizado. Y otra cosa que nos preocupa, si lo que sale en, en consonancia con lo que está pasando en el mundo hoy en materia tecnológica, donde ya hay aduanas como las de Oriente que tienen implementada la automatización de sus sistemas y nosotros estamos hablando de fortalecer nuestras relaciones, por ejemplo, con China. Estamos hablando de fortalecer nuestras relaciones con Japón, estamos hablando con Malasia, nos estamos yendo hacia allá y ellos ya tienen unas aduanas completamente sistematizadas. Esto es Manuela. Le doy la palabra al doctor Tobias y no me hagan hablar más porque me emociono. Pues no, es que ya la doctora dijo casi todo. Por aquí estoy viendo que hay algunas preguntas, que si hay algún modelo para interpretar una acción de cumplimiento, pues en Internet podrían de encontrar varios. Realmente nosotros no utilizamos ninguno, ni buscamos realmente, simplemente nos ceñimos por lo que dice la 393. Y que si se puede hacer directamente, primero tiene que presentar una acción de tutela. No, esto No. no exige ningún requisito subsidiario principal para poder presentar la acción de cumplimiento. Y creo que aquí el mensaje, y me sumo mucho a lo que ha dicho la doctora Francia, aquí el mensaje tiene que ser muy claro y muy contundente, bien sea para la administración como para los administrados. Por un lado, todos tenemos este deber, más que el derecho, tenemos este deber de hacernos respetar nuestros derechos. ¿Cierto? No podemos esperar siempre estar como a expensas de 3, 4, 5 personas o firmas o entidades reconocidas para ver qué va a pasar, ¿cierto? Sino que eso es un deber ciudadano que deberíamos tener todos. Dos, es un mensaje también para la administración o para la autoridad aduanera que entiendan la magnitud de la importancia de los hechos que se han denunciado desde el primer día por parte de instituciones como Analdex, agremiaciones, perdón, como Analdex y FITAC, ¿cierto? Y que realmente dejemos de trobar con un tema tan importante como son los sistemas informáticos, porque es que estamos demostrando que no se tiene la capacidad para llevar a cabo dichas actualizaciones y que al final del ejercicio los que estamos pagando las consecuencias, los que están pagando las consecuencias son los importadores, las agencias de aduana, los depósitos y los demás usuarios. Porque no está bien y no podemos seguir imprimiendo ese miedo en la sociedad y rompiendo ese principio de una confianza legítima que deberíamos tener con la administración, porque vemos todos los días que no tenemos una administración que nos genere dicha confianza, sino que por el contrario es una administración que cada vez más nos pone en la misma bolsa y en la misma banda de los contrabandistas, y que nos pone a las personas que estamos trabajando bien por un país y que estamos haciendo bien nuestras operaciones de comercio exterior en riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué en riesgo? Porque muchas de las empresas que hoy se ven afectadas, pues pueden tener consecuencias lesivas económicas más adelante.
porque lo que se viene es una serie de requerimientos aduaneros en caso de que hayan incumplimientos, porque como bien lo expresó la doctora Francia, ni siquiera estas contingencias van a ser bien un soporte normativo para lo que se tiene que hacer, ¿cierto? Más aún que, como lo he expresado, para la DIAN no está pasando nada. Eso no se soluciona a punta de comunicados de prensa, eso no lo solucionamos poniendo una pestaña nueva en una página de internet demostrando pues cuántas declaraciones se han presentado y cuáles son los sistemas que sirven cuando al final me dicen que hay intermitencia general. Eso no se soluciona así. Entonces necesitamos, como bien dijo la doctora, y me sumo y coadyuvo a eso, una respuesta definitiva, una respuesta motivada. De Necesitamos una fondo. solución de fondo, necesitamos una solución a esta situación que estamos viviendo, porque es que nos están afectando a todos. Manuela, yo podría además sumarme a lo siguiente y es, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ni el Ministerio de Comercio hoy pueden trabajar a través de programas improvisados. O sea, lo que requiere una administración responsable es cumplir con ese principio que está consagrado en la Ley 1437, que es el de responsabilidad administrativa. El comercio exterior de un país no se construye con circulares improvisadas, con contingencias improvisadas, no. Se construye con motivos fundamentados en una realidad mundial, en una realidad mundial vinculada con la logística, en una realidad mundial vinculada con la seguridad, con la gestión del riesgo. Se construye con una continuidad. No podemos no podemos partir destruyendo lo que ya tenemos construido para volver a comenzar de cero, porque seguramente nos costará más. Y eso se llama improvisar. Entonces, si yo voy efectivamente a partir de una administración donde digo lo que está no me sirve y voy a comenzar de cero, son mis impuestos los que me da el derecho a mí a reclamarle al administrador, al ejecutivo, que me diga él como gerente público por qué va a destruir y a volver a comenzar si a mí como ciudadano me cuesta más llegar a esta decisión y que efectivamente demore más la modernización de mi sistema aduanero y sobre todo ponerme a tono con ciertos países, tanto de Centroamérica como de Suramérica, que ya han dado el paso a esa automatización, ¿sí? Entonces, es también responsabilidad del gerente público que en un informe justifique, como lo haría en el sector privado cualquier presidente de una compañía, cualquier gerente, porque voy a desestimar un contrato que ya se tenía, porque ya hoy no me sirve, ya no voy a entregar la actualización del sistema y tengo que volver a empezar de cero. Eso es también lo que estamos solicitando. Es que tenemos una DIAN silenciosa, tenemos una DIAN sin respuestas, tenemos una DIAN que nos dejó un problema y vamos a ver cómo lo solucionamos. No tenemos una solución. Y es uno de los llamados realmente que estamos haciendo y que todos tendríamos que hacer. Y por eso seguimos invitando a que se unen más. Cada uno puede ir no hay, como decía el doctor Tobias, no hay un formato. Ustedes se leen la ley 397, la ley 393 del 97, y de ahí va a partir del hecho de que ya esa parte, primera parte, de pedir peticiones y todo, incluso ya la agotaron los gremios. Y como ya es públicamente conocido que hay un incumplimiento, pues entonces sencillamente voy y pido ese cumplimiento en estos términos o en otros que le quieran sumar más frente a lo que considere el Ejecutivo no implementado en materia tecnológica aduanera. Bueno, pues yo de parte de todos los usuarios aduaneros que tal vez no tienen ese conocimiento de cómo interponer una acción de cumplimiento, les agradezco muchísimo, porque no todas las personas piensan en eso y me parece que esto es algo de interés general, porque en realidad esto le importa a todos los importadores, a todas las personas del comercio exterior, y les doy muchísimas gracias de verdad, de todo corazón por hacer esta iniciativa, porque la verdad sí se necesita que nos cumplan y que nos cumplan conforme a la ley.
que nos den las respuestas y que nos den debidamente motivadas las decisiones que toman, ¿cierto? Agradecerles pues por este espacio. No sé si de pronto quieran agregar algo más, hablar sobre el tema del 920 o de lo que se viene con el nuevo decreto para las anticipadas obligatorias, que eso ya es otro tema picante que nos tiene como con la ira a todos. Y pues nada, agradecerles por todo esto que nos han contado y esta iniciativa tan grande que sí que nos va a ayudar. Bueno, para el tema de las anticipadas, obligatorio contarte y contarle a todos los asistentes que primero ya una colega nuestra, doctora Claudia Oaxaca, a través de su equipo jurídico, presentó demanda de nulidad y solicitó la suspensión provisional de uno de los conceptos que interpreta que lo contenido en la casilla 50 del formato 1165, que tiene que ver con la manifestación de la carga por parte del agente marítimo, del naviero y del transportador. Es el documento que soporta la fecha estimada de arribo. Es claro, nosotros hicimos también un conversatorio con el gerente jurídico de Merckx en Colombia, el doctor David. El 1 de diciembre invitamos a la DIAN, en donde aclaró que efectivamente esa fecha que está incluida en el formato, en el artículo 50, el formato 65, no es la ETA del documento, de los documentos de transporte, es la fecha del último puerto visitado, tocado o al que atraca la motonave antes de tocar puerto colombiano. Por lo tanto, allí hay un error en la interpretación en los conceptos que ha emitido la Subdirección de Normativa y Doctrina. En noviembre 22, la DIAN dio a entender que aclaró a través de otro concepto, pero en mi criterio oscureció más la situación, porque además dijo que sí, que cada seccional que se interpretará el cumplimiento del anticipo de la carga dependiendo de los documentos soporte. Las seccionales no han interpretado tal condición en las anticipadas obligatorias y siguen hablando de la fecha del formato 65. En nuestro criterio no se necesitaba conceptos ni aclaraciones ni discusiones, porque la terminología logística es clara al determinar qué se entiende por fecha estimada de arribo. En la negociación, desde que tú partes con la negociación del transporte de tu carga, el transporte internacional, pero adicionalmente en la norma también fue clara cuál era el documento probatorio, los documentos probatorios, que son los que emite de manera única y exclusiva el transportador, quien es el único que conoce, digamos, su obligación del trayecto al que visita la motonave que lleva tu carga. Y además, que es claro que dijo el transportador: yo no voy a corregir, como lo sugirió el último concepto de noviembre 22, que entonces el navío debiera corregir y tiene la facultad de corregir. Efectivamente, la norma le da la facultad de corregir, pero cuando se equivoca. Y es más, los navieros han dicho: si yo voy a empezar a corregir por cada uno de los documentos, pues entonces me retiro y no visito Colombia, porque sencillamente no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Entonces, nosotros lo que hicimos fue sumar. Yo sumé los conceptos que citaban esa interpretación y le solicitamos a la DIAN la revocatoria directa, porque no debe asociarse el cumplimiento de una declaración anticipada obligatoria en la terminología de fecha estimada de arribo con el formato 1165. Son documentos y etapas de aduaneras completamente diferentes, y el decreto 1165 y la resolución 46 en su artículo 124 efectivamente no tiene este documento como documento probatorio. Por lo tanto, en su facultad de interpretar no puede exceder o exigir requisitos adicionales que el mismo decreto reglamentario lo tenga. Ese es un punto. Y el segundo punto, y para finalizar, nuestra recomendación con la modificación que viene del 1165, es: en Colombia no tienen por qué estar vinculadas las declaraciones anticipadas con la condición de obligatoriedad, porque lo que dice el acuerdo de facilitación del comercio es que es un instrumento de facilitación y que son voluntarios. Una. Dos, no deben ser utilizadas las declaraciones anticipadas obligatorias, tal como hoy están soportadas en el ordenamiento jurídico aduanero colombiano, como un instrumento de fiscalización. No, la justificación no es que yo tengo lista de mercancías que deben declararse por anticipadas porque son sensibles al contrabando. Hay jurisprudencia en el sentido de advertir de que yo no puedo. Y de hecho, si nos vamos y nos remontamos a ciertas precisiones y pronunciamientos de la Organización Mundial de Comercio, hoy Colombia no tiene una justificación ni tampoco una condición que llegue a demostrar, para no hablar aquí muy jurídicamente,
que efectivamente ha tenido resultados con esta condición de obligar a que el usuario declare de manera anticipada la información de la carga, la llegada con la carga sancionatoria. Y lo otro es que recordemos que el artículo 8 del GATT y que efectivamente entre los principios del acuerdo de facilitación al comercio se habla de proporcionalidad. Entonces no puede ser que hoy el incumplimiento de la anticipada tenga una multa del 1% del monto de la operación y que hoy la propuesta sancionatoria sea del 200% del valor de la mercancía, al considerar que la mercancía no quedó presentada y que está en causal de aprehensión y que como no la puso a disposición, entonces le voy a imponer la sanción del 200%, o ahora estamos viendo cómo están accediendo supuestamente el rescate del 50%, tampoco, porque la mercancía estamos viendo que están diciendo que entonces nos vamos a decir por una transitoriedad que tuvo el tema de que estaba en causal de aprehensión, porque la mercancía no está en causal de aprehensión, sencillamente porque sí tenía el documento probatorio que efectivamente justificara el anticipo del arribo de la motonave al momento de la llegada. Entonces, mi invitación es, deben desaparecer del ordenamiento jurídico aduanero colombiano por esas normas de orden. Manuel va a decir, pero usted menciona mucho la multilateralidad, sí, porque es que nosotros asumimos ciertos compromisos cuando salimos a negociar esos acuerdos que hacen parte de la Organización Mundial de Comercio, y sencillamente mi criterio es que como está conformado hoy la declaración anticipada obligatoria, simplemente nace como un instrumento de fiscalización ante la incapacidad de justificar que hay mercancía sensible y que en nuestro Estado colombiano esa mercancía sensible o proclive contrabando, pues debe hacerle un seguimiento ante un procedimiento de inteligencia en el control posterior, más no limitarlo a unas condiciones aduaneras que son adversas a los compromisos internacionales adquiridos. Por lo tanto, en mi criterio es, pues, la modificación debe abstenerse de incluir esta obligatoriedad para más de el 80% de las mercancías del país, que adicionalmente debiera hoy, lo que debíamos estar pidiendo es que efectivamente se modifique el 1165, pero eliminando toda motivación normativa que oriente la obligatoriedad en la presentación de la declaración anticipada. Lo que sí se debe promover es la voluntariedad de la declaración anticipada como instrumento de facilitación al comercio. Se tenía que decir y se dijo. Me encanta, y me encanta porque es que la verdad esto me parece lo más abrumador y lo más fuera de todo derecho. Ahorita preguntaban que cuáles eran los mecanismos que se tenían contra las modificaciones al 1165. Ya se hizo como una primera etapa donde se mandaron comentarios que creo que ni siquiera los van a leer, pero pues les toca. No sé si harán caso omiso. Posteriormente ustedes pueden interponer demandas de inconstitucionalidad, pues porque finalmente esto atenta contra no solamente, como dice la doctora Francia, los acuerdos multilaterales, sino también los compromisos ya adquiridos en nuestro país con los usuarios aduaneros. Entonces, pues, esos son como los mecanismos. Bueno, no sé si de pronto quieran agregar algo adicional. Yo voy a dejar hablar a Tobías, voy a dejar hablar al doctor Tobías porque yo ya excedí mi tiempo. No, sí, doctora, no me dejó nada. No me dejó nada. No, sí, No, todo. Manu, puntualmente agradecerles por el espacio, Manuela, por ese espacio tan interesante donde realmente podemos compartir pensamientos y compartir nuestra labor del día a día. Pues realmente Creo que se te fue el Se le internet. fue no, el internet al doctor Tobías. aquí estoy otra vez. Les decía que ese tipo de acciones, ese tipo de situaciones son las que realmente nos motivan todos los días a buscar un comercio exterior más justo en Colombia, a buscar una relación con la administración más equitativa, porque como leía por ahí un comentario, es que todas estas acciones buscan prevenir el contrabando, pero es lo que menos estamos previniendo, es que el contrabando sigue igual, ¿cierto? El ingreso de mercancía de manera irregular al territorio aduanero, pues no es lo que estamos no es lo que estamos atacando de manera directa, estamos atacando a los usuarios de bien. Eh, Agradecerte otra vez por el espacio, a la doctora Francia y a todas las personas que nos acompañaron. No, pues gracias
a ustedes de verdad por este espacio tan increíble de actualización, justamente en este momento donde más se necesita esta información. Ustedes saben que este es su canal, las veces que sean, invitadísimos. Me agrada demasiado tenerlos acá y para mí es un orgullo pues poder contar con ustedes que son tan expertos en este tema. Francia, mil gracias por su tiempo, por su experiencia, gracias por sé que pues va a rendir fruto sea como sea y pues nada, aquí estaremos actualizándolos, esperamos que esto se pueda solucionar lo más pronto posible y que se pueda llegar a un acuerdo con la. Manuela, yo primero felicitarte, siempre te lo he dicho, tú y el doctor Tobías son la nueva generación del derecho aduanero en Colombia. Nosotros estamos ya en un periodo de transición. Eh, eh, Efectivamente, estás haciendo una labor social, una labor académica, una labor de difusión muy importante. Lo resalto tu valor como mujer aduanera, como Manuela aduanera. Ese liderazgo que hoy llama más y más personas, lo felicito y creo que es una labor importante de difusión y un pueblo debe buscar la educación. La educación es la herramienta de crecimiento, de edificación social y la educación no es solamente llevar a un nivel propedéutico de ciclos académicos, no, la formación del ciudadano se da a través de estos espacios en donde estos temas que son de difícil acceso puedan ser democráticamente y manejados y tener una controversia sana y tener la oportunidad efectivamente de formar al ciudadano. Primero para evitar que se cometan, digamos, violaciones de orden legal y que el ciudadano desconozca esta situación y lo otro, pues finalmente para optimizar estas condiciones de facilitación al comercio. Un aplauso para ti, para tu programa, para tus seguidores y bueno, feliz noche. Yo me sumo un poquito a esas felicitaciones porque lo que hemos generado, lo que he entendido que se ha generado con estos espacios es que todos entendamos que es simplificarles un poquito, traducirles un poquito en términos coloquiales lo que jurídicamente se está debatiendo. Y que eso lo podemos hacer cualquiera, lo puede hacer cualquier ciudadano. Además de un derecho, le repito, es un deber que todos deberíamos tener porque realmente somos los más afectados. Entonces también, Manu, felicitaciones, doctora, muchísimas gracias. No, a ustedes dos. A todos, que estén muy bien, chao, gracias.